La influencia de los grupos de interés sobre el gobierno afecta la orientación de la política económica y tiene un importante efecto en las crisis económicas. Los empresarios del sector transable en Argentina optaron por mantener una moneda relativamente devaluada y mantener un poder decisivo sobre el gobierno. ¿Pero por qué? Porque el gobierno les ofreció compensaciones para moderar la pérdida de competitividad derivada de la fijación, es decir, de la fijación del dólar con el peso argentino, y para blindarlos de los costos de la devaluación. Estas compensaciones fueron muchas veces privatizaciones. Los antecedentes de este suceso se pueden identificar en tres etapas. La primera, del 91-92, se caracterizó por la convertibilidad que no presentaba riesgo de descalce entre los depósitos y los préstamos. Además, los empresarios de bienes transables se beneficiaron del crecimiento del mercado interno. Por otro lado, en la segunda etapa, del 92 a 94, sí aumentó el riesgo de descalce, pues los créditos en dólares recibidos por los empresarios se habían vuelto impagables si ocurría una depreciación y prefirieron mantener la convertibilidad peso-dólar. En la tercera etapa, del 94 en adelante, la especificación de las deudas fue resultado de la restricción del financiamiento externo. Por tanto, la sobrevaluación de la moneda y el endeudamiento en dólares aumentó el precio de colaboración de los oligopolios de empresarios para mantener y cambiar la fijación. Esto afectó a los pequeños y medianos empresarios, mientras que a los petroleros y productores de acero les permitió una reducción de competencia en licitaciones y participación en privatizaciones de los servicios públicos. Sin embargo, cuando se agotaron los beneficios de la etapa expansiva, hubo tensión entre a. los límites que le ponía el endeudamiento extranjero y b. la medida en que las devaluaciones fiscales y la protección de la competencia externa que conseguían estos grupos del gobierno reparaban el desequilibrio de precios relativos y trataban de mantener la rentabilidad. Los paquetes de devaluaciones fiscales y protección arancelaria fueron impulsados por la amenaza al déficit comercial. De este modo, se activaron las salvaguardias y medidas antidumping, la suspensión del mercado común del sur y la disminución de los costos laborales, así como un despido indiscriminado de trabajadores. Más adelante se analizará el papel que desempeñó el Fondo Monetario Internacional. De vuelta al plano nacional, es importante mencionar que las inversiones extranjeras expandieron su participación en el sector no transable en la economía argentina, creando un nuevo polo de poder en las empresas transnacionales. Esto ocurrió en dos variables. La primera, servicios públicos privatizados. Con esto, aumentaron su capacidad de influir sobre las regulaciones estatales. El segundo caso se dio en materia de bancos privados, es decir, la reducción y extranjerización del sistema bancario. Por una parte, sí contribuyó para que las preferencias fueran más homogéneas y para aumentar la cohesión del sector. Pero el hecho de que se dolarizaran los activos y pasivos del sistema financiero argentino le quitó al Banco Central de ese país su capacidad crediticia, y muchas veces los bancos privados no estaban interesados en financiar a las pequeñas y medianas empresas. Ese era un sector muy importante al que al gobierno argentino le correspondía proteger. La carencia de un mercado de capitales local para atender la demanda pública y privada y el poder acceder a tasas bajas en dólares condujo al gobierno a emitir la mayor parte de la deuda bajo legislación extranjera, sujetando así la capacidad de repago pública y privada al mantenimiento de la paridad peso argentino-dólar estadounidense. Ahora vamos a hablar de la presión de los organismos financieros internacionales, en especial la presión del Fondo Monetario Internacional, que se puede identificar en cuatro etapas. La primera, del 91 al 95, dio apoyo financiero condicionado para sostener la convertibilidad a una serie de medidas de ajuste fiscal, como subir el IVA y recortar los salarios públicos, así como cualquier gasto de seguridad social. Neoliberalismo puro, voluntariamente a fuerzas. En la segunda etapa, de 1996 a 1999, el Fondo Monetario Internacional se enfocó en lo que ellos llamaban el reforzamiento de la seguridad del sistema bancario y en promover principalmente reformas estructurales que cambiaran la legislación argentina. Entre 1999 y 2001, Argentina ya tenía el peso sobrevaluado,
déficit en el balance de pagos y desconfianza en la capacidad de repago. Aún así, el Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de ayuda de crisis, con metas que el gobierno fue incapaz de cumplir. De 2002 a 2003, la orientación de las medidas tomadas fue la siguiente: suspensión de pagos de la deuda, flotación controlada, reprogramación de depósitos, especificación asimétrica y congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, lo que redujo la propensión colaborativa del Fondo Monetario Internacional. En este sentido, dicho organismo multilateral había condicionado su apoyo a la consistencia fiscal y externa de la convertibilidad argentina, pero después las inconsistencias ya no fueron sostenibles. Posteriormente, cuando Argentina suspendió el pago de la deuda pública, redujo el poder de sanción de los inversores financieros, disminuyendo la dependencia de la inversión de este sector y en sí de los servicios privatizados. Habiendo disminuido la necesidad de financiamiento, la competitividad comenzó a generar recursos fiscales, de modo que una vez estabilizado el valor de la moneda argentina, la colaboración con el Fondo Monetario Internacional por fin dejó de ser necesaria. Y además, se frenó su influencia en la política.